Bien, exponer el trabajo fin de grado. Llegado a este punto, podemos considerar que prácticamente el 95% del trabajo que voy a hacer para realizar tu trabajo fin de grado está hecho. Tan solo falta pues realizar una buena presentación multimedia con el programa que desees, generalmente PowerPoint, es el más habitual, y exponerla en un tiempo razonable, entre 20 y 40 minutos para un trabajo fin de grado, una hora para una tesis doctoral, y defenderla. ¿De acuerdo? Esta parte, aunque pueda parecer que no es importante, es algo parecido a, como os presento en la imagen, a cuando vemos un iceberg. Es quizás la parte que más se ve, pero una parte muy importante o la parte más importante del trabajo no se ve, pero sin embargo puede que nos juzguen fundamentalmente por esta parte más visible, con lo cual es muy importante que la elaboremos de forma cuidadosa. Bien, a la hora de realizar la presentación del trabajo fin de grado, pues como todo, como ya hemos visto a lo largo de todo el trabajo anterior, tiene una estructura. ¿De acuerdo? La estructura para presentar el trabajo fin de grado pues tendrá una portada, tendrá el apartado de interés y objetivo, el apartado de revisión bibliográfica, el apartado de la metodología, el apartado de resultados y discusiones, el apartado de las conclusiones y generalmente, habitualmente, finalizamos con la portada. ¿De acuerdo? Y además de esta estructura general que tiene el trabajo, pues acordaros que todos estos apartados tienen, digamos, una estructura dentro, una subestructura que viene marcada por los objetivos. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos cuando hablábamos del apartado de cómo redactar nuestro trabajo fin de grado. Los objetivos marcan la estructura que tendrá la metodología, la estructura que tendrá los resultados y pueden marcar también o no la estructura que tendrán las conclusiones. Bien. Empezamos por la portada. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una portada de un trabajo fin de grado, en concreto de un alumno de nuestra universidad, de Víctor Maldonado, ¿de acuerdo? Pues tiene el título del trabajo que se va a realizar, el logo de la institución en la cual se realiza, la modalidad, en este caso el trabajo fin de carrera de ingeniero técnico agrícola, y el año en que se realiza, el autor y los directores del trabajo, en este caso Mila y yo fuimos directores de este trabajo, ¿de acuerdo? Tras esta portada, pues empezaríamos con la defensa. Habitualmente hay tres frases, digamos, que suelen utilizar a lo largo de la exposición, que son, digamos, de protocolo, y la primera sería pedir permiso para proceder a la defensa. Y es con el permiso del tribunal procedo a la defensa del trabajo fin de grado titulado, ya diríamos el título y quién lo ha realizado el trabajo, etcétera. Pues podemos decir con el permiso o con la venia, es una cuestión de estilos. Bien, lo siguiente que deberíamos de incluir es una hoja índice o una diapositiva índice en la cual vamos a marcar la estructura del trabajo, interés y objetivo, revisión bibliográfica, material y método, resultados y conclusiones. ¿De acuerdo? Después de esta hoja índice es importante que durante todo el trabajo dejemos lo que yo he indicado aquí como un rastro de migas que nos ayude a que nos sigan la presentación. Es decir, cuando empecemos con interés, pues colocaremos esta hoja con interés, objetivos, revisión, material y método, resultados y conclusiones. Esto ayuda a que la gente pueda seguir nuestro trabajo y no se pierda. Además de dejar un rastro de migas Además de dejar un rastro de migas que permita separar los diferentes apartados del trabajo, es interesante dejar un rastro de migas, es decir, dejar una indicación de por dónde vas en cada momento en la diapositiva. Es decir, yo aquí lo he hecho, por ejemplo, voy a explicar los objetivos generales del trabajo y señalo el apartado objetivo. Si os dais cuenta, es algo que yo he venido haciendo en mi presentación durante toda la presentación, durante todos los vídeos podéis haber visto esta diapositiva. ¿De acuerdo? Lo hago imprimiendo pantalla y copiándolo en pequeñito como imagen, donde indico que sí, que ahora mismo estoy en el apartado de exponerlo. Lo habéis visto en el apartado de redactar o en el apartado hacerlo. Esto ayuda a que la gente sepa siempre en qué parte concreta de la presentación estás. Bien. Cuando estés en el apartado de materiales y métodos, cuando describas materiales y métodos, es muy importante que describas la metodología de una forma clara. Es decir, si la gente entiende cómo has hecho el trabajo, les será mucho más sencillo entender qué resultados te ha dado y entender el trabajo en sí. Os pongo un ejemplo para que lo veáis del proyecto fin de carrera de Víctor Maldonado. En este caso vemos la metodología que él ha seguido, pues para el ensayo 3, pues recolectó hojas tanto de berenjena como de tomate, cortó discos de estas hojas, estos discos de hojas los sumergió en agua, el testigo, tercero, y en una suspensión de microorganismos, un microorganismo codificado como TS y otro codificado como TA. Estos discos luego se colocaron en un papel de filtro
y a la mitad de los discos se le pulverizó con esporas del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea. Los discos posteriormente se colocaron en placas de Petri con un papel de filtro, lo que conocemos como cámara húmeda, y se mantuvieron a la luz. Fueron etiquetados y se fotografiaron a día cero, es decir, el mismo día que se inició el ensayo, una semana después y 2 semanas después se fotografiaron los discos. Esos discos fotografiados fueron tratados con un programa informático que permite delimitar el área e identificar áreas con color distinto. En definitiva, nos permite saber qué porcentaje del disco o de la hoja está enfermo respecto al que está sano. ¿De acuerdo? Es una forma de cuantificar la enfermedad. Estos son los resultados, ¿de acuerdo? Si representamos bien la metodología, podemos saltar a los resultados. Y en los resultados los podemos apoyar tanto en imágenes como en gráficos. Ahora vamos a ver cómo ayuda. En este caso tenemos la fotografía. Decíamos que se fotografiaba a día cero. Tenemos la fotografía de una de las repeticiones del ensayo, en el cual tenemos para las hojas para la berenjena, tenemos las hojas que se sumergieron en agua, las que se sumergieron en el microorganismo TS y las que se sumergieron en el microorganismo TA, ¿de acuerdo? Bueno, la suspensión del microorganismo. Y estas son las que se pulverizaron con Botrytis y estas son las que no se pulverizaron. Evidentemente a día 0 no encontramos diferencias, pero fijaros qué pasa a día 7. Encontramos que evidentemente las que no tienen Botrytis permanecen perfectamente verdes. También permanecen perfectamente verdes las hojas que tienen el microorganismo antagonista. Sin embargo, las hojas que se sumergieron en agua y tienen Botrytis empiezan a pardearse y a aparecer zonas necróticas en la hoja. Eso es a día 7. A día 14 lo que vemos es que las hojas incluso se llegan a secar, pero permanecen verdes en alguna de las repeticiones. Sin embargo, las hojas del testigo tratado con Botrytis y con agua, vemos cómo Botrytis llega a esporular sobre la hoja y coloniza incluso el papel. En definitiva, lo que hemos visto aquí visualmente en imagen es que cuando hemos pulverizado estos microorganismos antagonistas, las hojas nos permiten, es decir, el antagonista no permite que Botrytis se instale sobre ella. Esto puede tener mucho interés en el manejo de hojas cuando deshojamos un cultivo, etcétera, en un cultivo hortícola, en la epidemiología de la enfermedad, pero bueno, no es lo relevante aquí. Y aquí lo vemos ya gráficamente, expresado como porcentaje de colonización. Vemos cómo, y con su análisis estadístico pertinente, cómo a día 0, día 7 y día 14, el testigo que tiene Botrytis y agua llega casi a un 100% de hoja cubierta por el patógeno, mientras que en el resto apenas hay colonización o no la hay. ¿De acuerdo? Como lo reflejábamos en las imágenes. Si os dais cuenta, explicar bien la metodología y explicar bien los resultados con un apoyo fotográfico y de gráficas permite entender bien el trabajo y por supuesto permitirá llegar a las conclusiones. ¿De acuerdo? Bien, algo importante cuando usas un gráfico por primera vez en un trabajo y es que te tomes tiempo en explicarlo. Si yo pongo un gráfico en una presentación y desaparece a los 2 segundos, lo único que voy a conseguir es que todos los que me están oyendo no me entiendan. Se le van a quedar muchas dudas. Yo pensaré que lo he hecho genial, pero no es la realidad porque no me están entendiendo. El objetivo de exponer es que la gente entienda lo que exponer. Os pongo un ejemplo. En este caso es un ensayo en el cual se mide la inhibición del crecimiento micelial de un oncofitopatógeno Phytophthora parasitica cuando se aplican test de compo que se han obtenido macerando el té de compost durante un día, una semana en rojo y 2 semanas en verde. Y que hemos añadido el té de compost al medio de cultivo PDA añadido a diferentes proporciones, 5, 10 y 15%, A, B y C. Pero además que el té de compost de diferentes tiempos de maceración fue sometido a procesos de filtración, microfiltración y esterilización. Esta estructura de tratamientos de filtración, microfiltración y esterilización se repite para el té de un día, té de una semana y té de 2 semanas. Y lo que representamos en la gráfica es el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial en placa de Petri de un disco de Phytophthora parasítica en este medio de cultivo. Bien, con eso ya habría explicado un poco el gráfico. Este ensayo era mucho más complejo, es decir, al medio de cultivo PDA lo hacíamos con y sin adición de cloruro de hierro. Cuando añadíamos cloruro de hierro, lo que obteníamos era lo siguiente. ¿De acuerdo? Había una modificación de la inhibición al añadir hierro. Esto no es lo importante, no quiero que entendáis el resultado, quiero que veáis el apoyo que da el explicar el gráfico, incluso que un gráfico aparezca justo encima del otro superpuesto.
Bien, evidentemente hay unos elementos que nos van a ayudar también a explicar el gráfico y vuelvo al concepto de utilizar el rastro de migas, utilizar elementos que salgan sobre la presentación como estos POSIT que coloco, en el cual yo me indico lo que me da de resultado para poderlo contar. Pues desaparece la inhibición de microfiltrados cuando añado cloruro de hierro en este caso, y también en filtrados de un día. Habría explicado de forma comparativa el gráfico anterior respecto a este. También puedo utilizar los POSIT como un elemento para la discusión, ¿vale? Y hacer los resultados y discusión en una sola, de una forma conjunta. Yo puedo indicar que este resultado coincide con el autor tal y cual, etcétera. ¿De acuerdo? Empleando como elementos estos POSIT que me van a saltar en la presentación. ¿De acuerdo? Esto sería cuando pongo un gráfico complejo de entender la primera vez. Si, como en este caso, este ensayo, este resultado que he hecho con el fitopatógeno, fitophtora parasítica, lo hemos repetido con otros fitopatógenos, pues evidentemente ya no voy a ir paso a paso. Ya puedo ir a representar de una forma gráfica, incluso varios gráficos en una misma diapositiva, en la cual vemos los resultados, ¿de acuerdo? Y volveré a colocar la situación de cuando añadimos cloruro de hierro, y ahora puedo apoyarme igualmente en introducir los POSITs para decir si ha sido mejor, peor, qué inhibición ha habido, qué inhibición no ha habido, o que esto coincide con un autor o tal autor, ¿de acuerdo? Esto sería para cuando reutilizamos el mismo gráfico con condiciones de ensayos distintas, ¿de acuerdo? Por supuesto, también es un elemento importante a la hora de presentar los resultados de discusión, ya lo vimos anteriormente, el elemento del cuadro de síntesis, ¿de acuerdo? El cuadro de síntesis en el cual empleamos los colores similares a los que tiene un semáforo, a ámbar para lo que es el testigo o idéntico al testigo, rojo para lo que es peor que el testigo, estadísticamente peor que el testigo, y verde para lo que es mejor que el testigo. Esto nos ayuda a expresar los resultados y llegar al final a discutirlos, incluso podemos realizar la discusión sobre este cuadro de síntesis, ¿de acuerdo? El tema del color ayuda siempre a cuando queremos visualizar el cuadro de síntesis. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de fin de carrera del ingeniero Javier Carrillo, en el cual él evaluaba, por ejemplo, el comportamiento de un agente de control biológico, fungicida, cuando le incorporamos estos fungicidas, 14 en total, a diferentes dosis, 4 dosis en concreto. Evidentemente, sacar conclusiones, podemos representar gráficamente el resultado que obtenemos para cada uno de los fungicidas, paso a paso, gráfico a gráfico, pero al final tener una visión global del ensayo resulta complejo. Ayuda, como siempre, representarlo en un cuadro de síntesis con color. En este caso podemos representar, por ejemplo, pues de la siguiente forma. Podemos ver en qué condiciones, qué fungicidas actuaron como tal, es decir, inhibiendo el crecimiento micelial del disco en la placa de Petri por completo en el medio con fungicida, ¿de acuerdo? Tendríamos los que son 100% fungicidas. Representamos en otro color, blanco por ejemplo, los que son fungiestáticos. ¿Qué quiere decir fungiestático? Que aunque inicialmente durante el ensayo con el fungicida no creció el micelio, cuando ese disco lo trasladamos a una placa que no tiene fungicida, vemos que sí crece, con lo cual no lo había matado, simplemente había parado el crecimiento. Eso es fungiestático. Podemos marcar en otro color los que tienen un porcentaje de inhibición del crecimiento entre un 50 y un 100%, o por debajo del 100%, si fuera el 100% sería un fungicida fungistático, ¿de acuerdo? Y podemos colocar en color verde los que no son fungicidas o el crecimiento se inhibe en menos de un 50%, ¿de acuerdo? Aquí ya volveremos a tener la imagen del color para sintetizar nuestros resultados, ¿de acuerdo? Y evidentemente podemos ya llegar a concluir utilizando esta situación del color. Si es un agente de control biológico que queremos no matarlo al aplicar un fungicida, pues no utilizaríamos un fungicida como el metiltiofanato, porque la inhibición es el efecto fungicida es del 100%. Podríamos utilizar con ciertas precauciones estos, porque o son fungiestáticos o inhiben ligeramente, y con toda seguridad podríamos utilizar estos que marco en verde, ¿de acuerdo? Como veis, el color y este cuadro de síntesis ayuda a contar un ensayo complejo con 14 fungicidas y 4 dosis en una sola visual. Y por supuesto, igual que siempre, podemos utilizar el apoyo del POSIT para introducir elementos de coincide con este autor o no coincide con este autor, etcétera, etcétera, o es igual que este autor. Bien. Llegamos al apartado de las conclusiones, ¿de acuerdo? Cuando empezamos las conclusiones, lo primero es que las conclusiones se leen, no se interpretan, se leen tal cual y deben ser las mismas conclusiones que aparecen en la memoria, las reflejamos en las pantallas, ¿de acuerdo?
y tienen una frase de formulario, ¿de acuerdo? Como y dijimos anteriormente, una frase de protocolo que es pedir permiso nuevamente. Con el permiso del tribunal procedo a la lectura de las conclusiones de este trabajo de investigación, de este trabajo fin de grado, de esta tesis doctoral, del tipo de trabajo que sea. Pondría mi primera conclusión y pondría mi segunda conclusión. Y cuando he finalizado las conclusiones, pues finalizamos diciendo que a disposición del tribunal para responder a cuantas preguntas consideren oportunas. ¿De acuerdo? Y dejamos, por ejemplo, la página de portada en pantalla durante la presentación. ¿De acuerdo? Esta sería, digamos, un poco la dinámica de la presentación. ¿Algunos consejos generales para la exposición? Pues os voy a dar un consejo que no voy a seguir y vais a ver un poco cómo se nota. Las personas leen mentalmente más rápido que un orador lo hace en voz alta. Cuando les cuentas literalmente lo que han leído una décima de segundo antes, se aburren y desconectan. ¿A qué lo habéis hecho? No leáis literalmente. Cuando leemos literalmente conseguimos esto, que el público se aburre y desconecte de lo que le estamos contando. ¿De acuerdo? Con lo cual, no leas literalmente, salvo las conclusiones que se han de leer literalmente, y no pongas demasiado texto en las diapositivas, porque aburre y cansa. Bien, otra cosa importante. El objetivo de un trabajo fin de carrera, o de un trabajo fin de grado, o incluso de cualquier trabajo de investigación, no es tener buenos resultados. Por supuesto, todos queremos tener buenos resultados, pero no es el objetivo. No pasa nada si mis resultados no son buenos. Los expongo igual, los razono y generan conocimiento. Es decir, no siempre tengo que obtener un resultado positivo. Con lo cual, defiende igualmente el que los resultados sean negativos y hazlo. ¿De acuerdo? Durante el turno de preguntas, muchas veces al hacer un trabajo encontramos, ya lo dije anteriormente, que puede haber errores en el planteamiento, errores en la ejecución. Puedo ver que al leer hay un parámetro que no he medido y hubiera sido interesante haberlo medido, pero no lo hicimos en el diseño, en el planteamiento inicial del ensayo, sino lo hemos visto a posteriori. No pasa nada por decirlo. Es decir, ya volvemos al refrán de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es decir, no os pasa nada porque, digamos, seamos críticos con nuestro trabajo. Algo importante durante el turno de preguntas. Si no entiendes una pregunta, pide que te la reformulen. A veces con los nervios no vamos a entender que nos están preguntando. No pasa nada. Di, por favor, ¿puedes reformularme la pregunta? Y te la harán. Bien. Y algo muy importante, aunque se llama exposición y defensa del trabajo fin de grado, o de la tesis doctoral, o del tipo de trabajo que sea, no estés a la defensiva, no tengas la actitud de estar a la defensiva, ¿de acuerdo? El tribunal tiene que evaluarte, pero no tienes por qué estar a la defensiva. Y un último consejo ya es que durante la exposición lo normal es que estés nervioso. Todo el mundo se pone nervioso cuando expone en público, es normal. Si te ayuda, piensa que el proceso de defender un trabajo fin de grado no pasa de 1 hora y una tesis doctoral no suele pasar de 1 hora y media. Nunca se superan las 2 horas, ¿de acuerdo? Con lo cual, piensa que el final está cerca y que estar nervioso no te va a ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, esperamos que lo que hemos planteado en este vídeo tutorial sobre cómo hacer un trabajo, escribir una memoria y defender una memoria de trabajo fin de grado os sea de utilidad. Hemos intentado sintetizar en este vídeo tutorial un poco la experiencia que hemos adquirido tutelando aproximadamente unos 150 trabajos de investigación entre trabajos fin de grado, tesis doctorales y tesis de máster. Espero que os sea de utilidad. Muchas gracias.